Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Merlina Adams, también conocida como Wednesday Addams, protagonista de la serie de Netflix con el mismo nombre, Merlina. Así que si quieres conocer la personalidad de un adolescente con trastorno de la conducta, posibles rasgos autistas y una clara obsesión con la muerte, quédate hasta el final de este video. Por aquí arriba les comparto una lista de reproducción con otros personajes de series y novelas que pueden interesarles. También los invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido, así podré seguir subiendo videoanálisis de sus personajes favoritos. Recuerden que este video contiene algunos spoilers de la historia general de la serie Merlina, entonces te recomiendo que la veas antes de ver el video y sin más que agregar, comencemos. Bueno, aunque el personaje de Merlina fue creado por Charles Addams en su cómic de 1938, en principio el personaje ni siquiera hablaba. Dentro de sus varias adaptaciones destacamos la serie televisiva La Familia Addams de 1964 y algunas películas de los años 90, por supuesto, en donde Merlina fue tomando más importancia y su personalidad se entendía cada vez de forma más clara dentro de lo que se espera de la familia ficticia más excéntrica y exótica de Norteamérica. Pero específicamente para el análisis de hoy, por supuesto, nos basaremos en la Merlina de la reciente estrenada serie de Netflix con el mismo nombre, protagonizada e interpretado por Jenna Ortega. En esta adaptación dirigida por Tim Burton, Merlina es una adolescente que estudia en una escuela secundaria de donde es expulsada por intentar asesinar a unos jóvenes que bulliaban y se aprovechaban de su hermano Pericles. Todo este contexto llevará a Merlina a la escuela Nevermore, donde comenzará la verdadera trama de esta historia. Pero con esta simple premisa ya podemos observar bastantes datos interesantes acerca de esta diferente pero profunda adolescente. En primer lugar, Merlina parece ser una joven bastante asocial, término para describir actitudes y conductas de personas a las cuales no parece agradarles mucho estar rodeadas de multitudes o de otras personas específicamente, aunque este término no implica problemas severos o incluso que estos no tengan amigos. Pero Merlina es un buen ejemplo de un personaje que parece sentirse más cómoda estando sola. Merlina es introvertida, indirecta, cruelmente sincera, y ya profundizaremos en esto, aunque se reconoce el cariño que esta ostenta por su familia y por las personas con las que en realidad alcanza a profundizar. Es decir, Merlina no sostiene relaciones superficiales que para ella solo generarán desgaste o incomodidad. A diferencia de eso, cuando conoce una persona y se abre de a poco con esta, puede llegar a sentirse muy afectada por lo que haga o no este personaje. Sin embargo, y basados en lo que ya contamos como la premisa del primer episodio, debido a las conductas extremistas y radicales de Merlina, esta fue evaluada por problemas de comportamiento disruptivos y se encontró que cumplía con los criterios diagnósticos para el trastorno de conducta. De acuerdo con la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, manual utilizado por psiquiatras y psicólogos a nivel mundial como uno de los más precisos en cuanto a criterios diagnósticos en trastornos se habla, el trastorno de conducta se define como un patrón repetitivo y persistente de comportamientos en el que se violan los derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales apropiadas para la edad, y se manifiesta por la presencia de mínimo 3 criterios en los últimos 12 meses y al menos un criterio en los últimos 6 meses. Entre estos criterios, por supuesto, se encuentra el acoso, la amenaza o intimidación que Merlina ejercía con algunos, sin importar que estos sean matones o inocentes, junto con la crueldad física hacia las personas sin remordimiento, como se ve cuando Merlina introduce pirañas en la piscina y, al contrario de entender la gravedad de sus actos, se alegra por sus méritos, al sentirse altamente superior a sus compañeros tanto emocional como cognitivamente. Es decir, podemos estar frente a un personaje con complejo de superioridad. Bueno, el trastorno de la conducta es normalmente diagnosticado en niños y adolescentes, pero cabe mencionar que es el preludio perfecto para un trastorno antisocial de la personalidad en la adultez, aunque por supuesto existen casos en los que el trastorno de la conducta se presenta como una respuesta defensiva ante un medio al que el sujeto no logra adaptarse, como podría ser el caso de Merlina, y en ese aspecto es probable que ésta no desarrolle un trastorno de personalidad antisocial en años posteriores de su vida, sino más bien al poder adaptarse o encontrarse a sí misma, comenzarán a disminuir esas conductas rebeldes. Ahora bien, los comportamientos de Merlina no solo obedecen a criterios del trastorno por conducta, aquí debemos agregar sus características dominantes, su creatividad y por supuesto su gran inteligencia, porque este personaje a nivel cognitivo no presenta ningún problema, al contrario, siendo solo un adolescente, posee habilidades deductivas dignas de un investigador experimentado. Merlina es buena observadora
observadora, cautelosa, prudente y muy lógica. A primera impresión parece no dejarse afectar por sus emociones a la hora de usar su razonamiento, y ese estilo racional de pensamiento es el que le permite estar unos pasos más adelante de sus demás compañeros de clase. Pero también son justamente estas características las que nos ponen a pensar sobre el posible trastorno del espectro autista en Merlina. Y es que este personaje, tanto su versión de los años 90 como en esta nueva adaptación que analizamos hoy, demuestra algunos aspectos de la personalidad de personas que están en el espectro autista. Merlina es franca y brutalmente honesta, a veces frustrando incluso a los otros marginados. Parece tener algunos problemas para conectarse con sus compañeros en la escuela, alegando que no está interesada en ello. Se necesitan esfuerzos activos de los demás para ser amigos de ella. Por lo general, ignora las señales sociales, aunque esto no siempre se debe a su capacidad para comprenderlas, sino a su desinterés total por ellas. Y es que eso es lo complejo del personaje, entender cuál es exactamente esa línea ajustada entre lo que Merlina no quiere hacer porque simplemente no le apetece hacer y lo que Merlina no hace porque no comprende que lo debe hacer. Sería la diferencia o no de padecer el trastorno a nivel social. Por ejemplo, el hecho de que Merlina no quisiera tener redes sociales en una generación donde estas parecen indispensables nos muestra un fino carácter y determinación muy conservadora, atada a sus propios principios, sin dejarse influir por la masa, ni querer agradar o necesitar aprobación de parte de nadie. Es decir, en este aspecto Merlina no sería autista, sería más madura que cualquier otro de sus compañeros. Recordemos que el trastorno del espectro autista es una afectación relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. Y es que este es el punto clave para entender el trastorno del espectro autista, que anteriormente también se conocía como síndrome de Asperger. El grado del autismo define por supuesto la dificultad y las conductas de aquellos que padecen el trastorno, siendo el grado 1 también llamado el autismo severo, teniendo pérdida y evitación del control ocular, pérdida del lenguaje e interacción social y aislamiento. El grado 2 o también llamado autismo regresivo, con síntomas similares al grado 1, probablemente menos severos, pero añadiendo movimientos repetitivos, ausencia de comunicación alternativa y demás. Y el grado 3 o también llamado autismo de alto funcionamiento, donde aunque existen conductas rutinarias, el lenguaje es normal y el aprendizaje también, justamente en el que pondríamos al personaje de Merlina, teniendo rasgos de autismo pero de alto funcionamiento, que como expliqué también se llama autismo grado 3. Aunque es cierto que si comparamos la Merlina de las cintas en los años 90 y la Merlina de esta serie, la interpretada por Ortega es mucho más sociable, expresiva y tiene mejor manejo de sus emociones. Esto también puede deberse a que en las cintas hay menor tiempo de desarrollo para el personaje y por ende de profundidad, cosa que la serie puede explorar mucho más. Igualmente, para hacer un análisis básico debemos partir del hecho de que Merlina viene de una familia bastante excéntrica que no encaja con los estándares aparentemente impuestos en cada generación. Es decir, Merlina por naturaleza será transgresora, lo lleva en sus genes Addams y lo representa de la mejor forma, al ser un personaje con otro enfoque, a quien las citas, calificaciones o percepciones sociales no parecen importarle mucho, pero son justamente lo único que le importa a los demás adolescentes promedio. Ella se enfoca en los crímenes que poco a poco irá resolviendo, lo que nuevamente nos habla de un perfil maduro, determinado, autoritario y líder por parte de la joven, pero también nos muestra este trabajo que ella misma se impone como una forma de huir de las presiones sociales que no quiere enfrentar. Es decir, Merlina prefiere enfrentar a un asesino serial que tener que actuar como un adolescente normal. Esta sería otra forma evasiva de huir de sus emociones más profundas, compensándolo así con sus grandes habilidades cognitivas. Debemos agregar por supuesto que en este universo Merlina parece desarrollar poderes psíquicos que poco a poco va aprendiendo a controlar de la mejor forma, y son por supuesto sus visiones, una identidad que no solo no asusta a Merlina, sino que al contrario la potencia y la hacen sentir orgullosa, al punto de identificarse con algunas que en el pasado eran brujas que fueron perseguidas por su nivel de poder y peligro. Merlina no reprime quién es ante nadie, al contrario, usa sus habilidades y características de personalidad para obtener lo que desea y lo que necesita cuando lo necesite. Bueno, sus rasgos dominantes por supuesto generan conductas rebeldes por parte de la niña, a la que le es muy difícil sujetarse a las diferentes autoridades que vamos viendo en la serie, como padres, maestros o directora. Sin embargo, y como expusimos en inicio, hasta la frialdad, desinterés y seriedad de Merlina funcionan como un escudo para esconder emociones profundas que la ligan fuertemente con su familia, a quienes ama sin ninguna duda. Merlina no es expresiva, cariñosa o cursi,
pero es tan radical como para entender a quienes la necesitan y cómo brindarles ayuda. Para finalizar, aunque obedece más a la versión de los años 90 que a la de la serie, Merlina siempre ha sido una niña obsesionada con la muerte, lo que la lleva constantemente a experimentar con su hermano menor o con algunos animales, habiendo tenido incluso arañas como mascota de alto nivel de peligro. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.